Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Dr. Chelo, y el día de hoy hablaremos de la introducción y generalidades del sistema respiratorio. Como parte de la agenda de esta presentación veremos las generalidades y funciones del sistema respiratorio, la caja y pared torácica, los órganos y divisiones del sistema respiratorio, la cavidad pleural, pleura, sus funciones e inervación. Comencemos con las generalidades y funciones del sistema respiratorio. La función principal de este sistema es el intercambio de gases. Va a garantizar el adecuado aporte de oxígeno a los tejidos y la eliminación del dióxido de carbono. ¿Ok? Y esto lo va a hacer por medio del proceso de ventilación. La ventilación viene a ser que el aire entra y sale de los pulmones. Es decir, la ventilación incluye lo que es la inspiración, cuando el aire entra hacia los pulmones, y la expiración, que es cuando el aire sale de los pulmones. ¿Ok? Entonces, cuando el aire sale de los pulmones, este va a eliminar el CO2 que llegó previamente, ¿ok? Que fue formado por los procesos metabólicos que hacen los tejidos. Y después, durante la inspiración, va a ingresar aire rico en oxígeno, el cual, después bajo los procesos de difusión, el oxígeno va a pasar a la sangre y después va a ir a los tejidos para satisfacer sus demandas metabólicas. Esto lo hace el sistema respiratorio en conjunto con el sistema circulatorio. ¿Qué estructuras de importancia hay en el sistema respiratorio? La nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y pulmones. Y hablaremos un poquito más a detalle en próximas presentaciones de esto. ¿Qué otras funciones desempeña el sistema respiratorio? Además del intercambio de gases, que ya sabemos que es su función fundamental, tenemos el olfato, la fonación, es decir, la voz, la defensa inmunitaria contra agentes extraños y la regulación del pH. Ahora hablemos de la caja y pared torácica. El tórax es un tronco de cono de forma irregular, así se le describe, con una apertura superior estrecha y una apertura inferior más grande. Entonces aquí vemos, este es el tórax, tiene una apertura torácica superior y una apertura torácica inferior. La apertura torácica superior se va a continuar con el cuello y la apertura torácica inferior está cerrada por el diafragma. Ahora hablemos de la caja o cavidad torácica. Es importante que esto se diferencie de pared torácica. ¿Ok? La caja o cavidad torácica es el espacio que está dentro del tórax. ¿Ok? Por ende, esta caja o cavidad torácica está rodeada por la pared torácica y el diafragma. Y se va a dividir a su vez en tres compartimentos: la cavidad pleural derecha, la cavidad pleural izquierda y el mediastino. ¿Qué órganos están en la cavidad torácica? Entre los más importantes están los pulmones, pleura, corazón, esófago, tráquea y grandes vasos. Ahora hablemos de la pared torácica. Ya hablamos de la caja o cavidad, que es el espacio que hay dentro del tórax. Ahora hablaremos de la parte del contorno, ¿no? La parte externa, que viene a ser la pared torácica. La pared torácica tiene varios componentes óseos que estamos viendo en estas imágenes. ¿Ok? Entre los más importantes tenemos el esternón, que tiene tres partes: el manubrio esternal, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides. ¿Ok? Y también tenemos 12 costillas a cada lado. ¿Ok? Entonces, de la primera a la séptima costilla se le denominan costillas verdaderas porque se articulan directamente con el esternón. De la 8 a la 10 se denominan costillas falsas porque se articulan junto con la séptima costilla. ¿Ok? Y de la 11 y 12 se denominan costillas flotantes. ¿Por qué? Porque no se articulan con el esternón. Ahora hablemos de las líneas imaginarias y puntos de referencia del tórax. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque así podremos ubicar las estructuras del tórax y adicionalmente es importante para la examinación física de los pacientes, como por ejemplo ubicar focos de auscultación para el corazón. Comencemos con el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis viene a ser la unión entre el manubrio esternal y el cuerpo esternal. Este es el ángulo de Lewis. ¿Ok?
Ahora, si es que nosotros nos movemos hacia la parte externa, vamos a continuar exactamente con la segunda costilla, si se dan cuenta. Entonces, esta va a poder ser palpable y por ende el espacio que hay debajo de esto es el segundo espacio intercostal. Esa es la manera más sencilla de empezar a contar y ubicar los espacios intercostales. También tenemos la línea medio esternal, que se traza a través de la parte media del esternón. Acá lo vemos, en la cara anterior del tórax vemos aquí la línea medio esternal. ¿Okay? También tenemos las líneas medio claviculares que se trazan a partir de los puntos medios de las clavículas y paralelas a la línea medio esternal. Ok, líneas medio claviculares, mitad de la clavícula y paralelas a la línea medio esternal. Ok, acá tenemos también la otra. Y también tenemos las líneas medio axilares que se trazan desde cada vértice de la axila y son paralelas a la línea medio external. Ok, la línea medio axilar es la que pasa exactamente por la mitad de la axila, ¿no? Y tenemos también las líneas axilar anterior, ¿ok? Que es la parte pues anterior, y la parte posterior que viene a ser con la línea axilar posterior. En la parte posterior del tórax también tenemos una serie de líneas imaginarias. Tenemos la línea vertebral media, que es una línea vertical que pasa a través de las apófisis espinosas posteriores de las vértebras, que es la que estamos viendo aquí. Y las líneas escapulares que discurren paralelas a la línea vertebral media, ¿ok? Y a través de los ángulos inferiores de las escápulas. ¿Ok? Acá tenemos una y acá tenemos la otra. Ahora, hablando de estos puntos de referencia, son importantes para visualizar los límites normales de las cavidades pleurales y pulmones también. Entonces, comencemos con la pleura. En su parte superior vemos que esta está por encima de las clavículas. ¿Ok? Y en su parte inferior, si consideramos la línea medio clavicular, la pleura va a llegar hasta la costilla número 8. Y si consideramos la línea medio axilar, va a llegar hasta la costilla 10. En la parte posterior vemos que la pleura llega hasta la vértebra T12. ¿Ok? Con respecto a los pulmones, vemos que en su parte superior estos van a llegar hasta por encima de las clavículas. ¿Ok? Y en su parte inferior, a nivel de la línea medio clavicular, van a llegar hasta la costilla 6. En la línea medio axilar anterior van a llegar hasta la costilla 8. Y en la parte posterior van a llegar a la vértebra T10. Disculpen, la línea medio axilar. Esta es la línea medio axilar. Ok, ahora hablemos de órganos y divisiones del sistema respiratorio. Como parte de las divisiones del sistema respiratorio, este tiene múltiples maneras de ser dividido. Acá menciono tres importantes. Una es la división anatómica, que lo divide en vía aérea superior y vía aérea inferior. La vía aérea superior es aquella que va desde la cavidad nasal hasta la laringe. Y la vía aérea inferior es la que va desde la tráquea hasta los alvéolos. ¿Ok? Luego también tenemos la división funcional. La división funcional divide el sistema respiratorio en zona de conducción y zona respiratoria. La zona de conducción va desde las fosas nasales hasta el bronquiolo terminal. Una pregunta, ¿por qué se le denomina zona de conducción? Porque meramente el aire va a través de estas estructuras. No hay ningún tipo de intercambio gaseoso. Mientras que en la zona respiratoria, que va desde el bronquiolo respiratorio al saco alveolar, sí hay intercambio de gases, ¿ok? Sí hay ese intercambio entre el oxígeno y el CO2, ¿ok? Otra forma de dividir el sistema respiratorio es en vía aérea extratorácica y vía aérea intratorácica. La vía aérea extratorácica es aquella que está fuera del tórax, ¿no? Que va desde las fosas nasales hasta parte de la tráquea. Y la vía aérea intratorácica es la que está ya dentro de la cavidad torácica, que viene a ser el resto de la tráquea hasta los sacos alveolares. Ahora veamos qué músculos participan en la respiración. Como había dicho, el sistema respiratorio hace ventilaciones, ¿no? Es decir, inspiración y expiración. Por parte de la inspiración, el principal músculo que se encarga de esto
es el diafragma. ¿Ok? Recordemos que el diafragma es controlado a voluntad por nosotros. ¿Ok? Entonces, consideremos que para la inspiración, cuando estamos en reposo, solo utilizamos el diafragma. ¿Ok? Y durante la expiración no utilizamos ningún músculo porque es un proceso pasivo. ¿Ok? Si que estamos en reposo. Pero supongamos que hay una persona que está haciendo ejercicio o que por alguna enfermedad o algo así está experimentando falta de aire y necesita obtener un mayor contenido de aire, ¿no? Del ambiente por medio de su ventilación. Para eso es que están estos músculos, ¿ok? Tenemos por parte de la inspiración empezaremos a utilizar los intercostales externos, el esternocleidomastoideo y los escalenos. Usted mismo puede probar haciendo una inspiración fuerte y profunda si es que estos músculos se contraen cuando usted lo hace. Tenga por seguro que sí. Durante la expiración, si es que esta es ya forzada en una situación, por ejemplo, como dije, de ejercicio, utilizaremos los intercostales internos, el oblicuo externo, oblicuo interno, el transverso y el recto abdominal. Muy bien, ahora hablemos más a fondo del diafragma. El diafragma es una estructura músculo-tendinosa delgada que ocupa la apertura torácica inferior y separa la cavidad torácica del abdominal. Es el principal músculo inspiratorio. Tiene múltiples inserciones periféricas, como por ejemplo la apófisis sifoides del esternón, los bordes costales de la pared torácica, los extremos de las costillas 11 y 12, los ligamentos que se extienden de las estructuras de la pared abdominal posterior y las vértebras de la región lumbar. Ahora, vemos que el diafragma tiene una forma de cúpula, ¿ok? Ya vamos a explicar por qué es así. Y también vemos que tiene una serie de estructuras que lo van a atravesar, ¿ok? El diafragma tiene una serie de orificios por donde pasan estructuras que quieren llegar al abdomen o en todo caso provienen del abdomen, ¿no? Así que, ¿qué estructuras lo van a atravesar? A nivel de T8 lo atraviesa la vena cava inferior, ¿no? Acá la vemos, la vena cava inferior. A nivel de T10 lo va a atravesar el esófago y el nervio vago. ¿Ok? Acá tenemos el esófago que está siendo acompañado por el nervio vago. Y a nivel de T12 tendríamos la aorta, conducto torácico, venas ácigos y hemiácigos. ¿Ok? Acá podemos ver cómo la aorta va a pasar por el agujero, ¿no? Ahora, antes de hablar de la inervación del diafragma, tenemos que hablar un poco del desarrollo del diafragma para poder entender este asunto de la inervación. Ya verá por qué. Entonces, el diafragma se va a desarrollar a partir de 4 componentes embrionarios: el septo transverso, las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal del esófago y el crecimiento muscular hacia adentro de las paredes corporales laterales. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito en cómo participa cada uno de estos componentes para finalmente ver cómo se forma el diafragma. Entonces, este septo transverso va a dar origen al tendón central del diafragma. ¿Ya? Cuando el septo transverso se forma, este va a crecer en dirección dorsal desde la pared corporal ventrolateral y forma la cubierta semicircular que separa el corazón del hígado y divide las cavidades pericárdica y abdominal. Y esto va a ocurrir a nivel de la 4ª semana. Entonces aquí estamos viendo una imagen del embrión y vemos que este es el septo transverso, ¿no? Está dividiendo la cavidad pericárdica de la abdominal. ¿Ok? Y esto va a formar una partición incompleta, ¿ok? Entre estas cavidades. Es decir, no las va a separar totalmente. Ya veremos cómo se van a terminar de separar. Las membranas pleuroperitoneales se van a fusionar con el mesenterio dorsal del esófago y el septo transverso que habíamos hablado previamente. Esta fusión va a completar la partición de las cavidades torácica y abdominal, ya que va a formar el diafragma primitivo. ¿Ok? Con respecto a las estructuras que derivan de estos componentes, el mesenterio dorsal del esófago después va a constituir la parte media del diafragma, ¿no? Lo que son los pilares del diafragma. De las semanas 9 a 12, los pulmones y cavidades pleurales van a aumentar de tamaño, haciéndose un hueco en el interior de las paredes corporales laterales. Hay una capa
externa que va a formar la pared abdominal definitiva y hay una capa interna que va a contribuir a porciones periféricas del diafragma. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo que inicialmente la pleura pues es de este tamaño, ¿no? Pero habíamos visto que estas se van a extender aún más, ¿ok? Había mencionado eso. Entonces, acá se dan cuenta de este crecimiento, ¿no? Y la pared corporal, ya saben que lo que es la parte interna va a formar las partes periféricas del diafragma y la parte más externa de esta va a terminar de formar la pared corporal, sobre todo la parte abdominal, ¿no? Entonces, debido a la extensión adicional de las cavidades pleurales en desarrollo hacia las paredes corporales laterales, se van a formar, ¿qué cosa? Estos recesos, ¿ok? Estos recesos. ¿Cómo se llaman estos recesos? Recesos costodiafragmáticos, ¿ok? Entonces, debido a esto es que el diafragma tiene esta forma como de cúpula, ¿ok? Debido a este crecimiento, esta extensión adicional de las cavidades pleurales que forman estos recesos. Ahora sí, hablemos de la inervación. Durante la cuarta semana, cuando hablábamos del crecimiento del septo transverso, este se va a situar por delante del tercer a quinto somita cervical. Esto quiere decir que recibe inervación cervical, ¿ok? Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? El rápido crecimiento de la parte dorsal del cuerpo del embrión genera un descenso aparente del diafragma, ¿ok? Y eso explica por qué, si bien hemos dicho que el diafragma va a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal, este está recibiendo inervación cervical de C3, C4, C5. Ok, entonces, el diafragma recibe inervación cervical proveniente de C3, C4, C5. ¿Esto por qué ocurrió? Debido al rápido crecimiento de la parte dorsal del cuerpo del embrión, ok, que generó este descenso aparente del diafragma. Ok, espero que se haya comprendido, es importante. Muy bien, ahora hablemos de la cavidad pleural, algunos detalles acerca de la pleura. Las dos cavidades pleurales están situadas a ambos lados del mediastino, como habíamos hablado antes. Cada una de las cavidades pleurales está completamente cubierta por una membrana mesotelial denominada pleura. La superficie exterior de cada pulmón está cubierta por la pleura. ¿Ok? Entonces la pleura tiene dos partes. Hay una pleura parietal, que es la parte más externa, que va a recubrir las paredes de la cavidad, y hay una pleura visceral, que es la parte más interna, que está en contacto íntimo con los pulmones y se refleja sobre la superficie de los mismos. ¿Ya? Ahora, habíamos visto que cuando hablábamos de las proyecciones de los pulmones y la pleura en el tórax, ¿ok?, que la pleura en cierta manera ocupaba mucho más espacio que los pulmones, ¿no? Entonces, el pulmón no llena completamente este espacio de la pleura, ¿ok? Y esto va a dar lugar a recesos pleurales. ¿Por qué es importante que haya recesos pleurales? Es decir, espacios a nivel de la pleura que no estén completamente llenos por el pulmón. Porque durante nuestro proceso de ventilación es necesario que los pulmones se acomoden, ¿ok? Consideren que se van a estar inflando y desinflando constantemente. Entonces necesitan ese espacio adicional para cuando haya un gran cambio del volumen pulmonar durante la respiración. Ahora hablemos de la inervación de la pleura. La pleura parietal está inervada por fibras aferentes somáticas, ¿ok? La pleura costal está inervada por ramos de los nervios intercostales. Y la pleura diafragmática y mediastínica están inervadas por los nervios frénicos C3, C4, C5. Entonces, ¿qué cosa podemos concluir de esto? Considerando esta inervación de la pleura parietal, cualquier proceso que pueda llegar a afectar la pleura parietal sí va a generar dolor percibido por la persona. ¿Ok? Y esto puede llegar a afectar los dermatomas del cuello lateral y región supraclavicular del hombro. Con respecto a la pleura visceral, esta está inervada por nervios aferentes viscerales que acompañan a los vasos bronquiales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si es que hay algún proceso inflamatorio, en fin, algo que afecte la pleura visceral, el dolor no puede ser inducido a partir de este tejido.
¿ok? La única pleura que duele, por así decirlo, es la pleura parietal. ¿De acuerdo? Ahora, consideremos también que entre pleura parietal y pleura visceral hay un líquido pleural. ¿De acuerdo? Y este evita la fricción entre ambas pleuras cuando ocurren cambios en el volumen pulmonar. ¿Ok? Es importante la presencia de ese líquido entre ambas pleuras. Muy bien, esta es la bibliografía que utilicé para la realización de este video. Espero que les haya servido. Dejen su like, suscríbase y ya nos vemos en el próximo video. Gracias.